28 de octubre. Entonces, para empezar el día de hoy, me gustaría revisar un poquito lo que estábamos viendo la última vez, en particular el caso para esquemas afines, porque es importante entender bien, al menos el caso de esquemas afines, y que no se queden detalles. Se los había dejado como ejercicio algunas cosas, pero creo que vale la pena pues verlas un poquito mejor. Entonces, recuerden la situación. Déjenme hacer la cinta más delgadita. Nos recuerden la situación y era que yo tenía, me falta un color, perdón, es que tuve que hacer una presentación y cambié los colores. Entonces, yo lo que tengo es esta situación, ¿no? En general, yo tengo mi esquema X, entonces de lo que yo era un esquema sobre S, y entonces yo aquí me voy a tomar el Frobenius de S, que me vuelve a dar sobre el mismo esquema, es simplemente el automorfismo, y entonces la propiedad del Frobenius, bueno, es que hace que estos tipos de diagramas siempre conmuten, donde aquí es el morfismo estructural, ¿verdad? Entonces, este es el Frobenius, ¿no? Esta es una de las propiedades del Frobenius. Entonces, vamos a traducir este caso nada más para entenderlo bien al caso de esquemas afines. Entonces, aquí me tomo X, o mejor empiezo con S, me lo tomo como el espectro de A, y a X, pues me lo voy a tomar como el espectro de B. Y entonces ya saben que entonces B es una álgebra. Entonces, si yo dibujo esta situación de la misma manera, entonces esto sería así, y este es el morfismo estructural. Déjenme llamarle exactamente de la misma forma pi a los morfismos estructurales, porque no tiene caso introducir nueva notación, se entiende claramente en qué situación estamos. Entonces, el morfismo aquí de Frobenius va hacia el otro lado, y entonces saben que es el que me manda a la P, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces este sería, y luego aquí yo tengo B, y lo mismo, ¿no? O sea, el morfismo de aquí para acá, y entonces este se llama el morfismo estructural, y este es el que me manda B, pues a ver la P. Entonces ustedes tienen claramente que este diagrama es conmutativo. Aquí, sin embargo, tengo que tomar en cuenta que si yo quiero entender a A como una álgebra, entonces si pensamos a A como una álgebra, no, se lo voy a poner amarillo, le digo azul a amarillo. Si pensamos en A como una álgebra, con morfismo estructural del Frobenius, un Frobenius, ¿no? El Frob o el FR de X, FR de A. Entonces, es lo que está pasando, ¿no? O sea, yo tengo A la A. Entonces, lo que les decía la vez pasada es que este A estrictamente, pues, es un poquito distinto. Es una A álgebra, pero con morfismo estructural no es la identidad. Entonces, a veces me conviene llamar o denotarla como A'. Entonces, lo que digo es que la denotamos por A'. Y esto es porque, pues, de repente conviene hacer esa diferencia, sobre todo en los ejercicios o en los ejemplos que estamos viendo. ¿Sí ven la batalla completa? ¿O ustedes ven? ¿Están viendo? ¿Sí ven bien, verdad? Sí, profe, sí. Ahí es que yo tengo aquí la cámara, me estaba estorbando unos videos, pero ustedes no la ven. Ok, entonces, bien. Entonces, lo que hace el morfismo Frobenius. Pero entonces ahora lo que queremos estudiar era la relación con el Frobenius absoluto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el Frobenius absoluto? Entonces, yo tenía más o menos el mismo diagrama, entonces voy a empezar lo voy a poner aquí el diagrama con el Frobenius absoluto. Entonces, yo ponía el Frobenius de S, aquí tengo X, tengo el morfismo estructural, y entonces yo lo que les decía es que me genera un diagrama de los que son susceptibles a calcular el producto fibrado, y entonces eso era lo que hacíamos. Yo calculo el producto fibrado, y el producto fibrado es el X, el que le poníamos a la P, es el producto fibrado de estos dos. Y ahora yo tengo estos dos nuevos morfismos, entonces le llamamos Q, que era el morfismo estructural que me hacía de XP como ese esquema, y por otro lado aquí tenía el morfismo phi, que era el que simplemente la primera proyección. Pero entonces la ventaja de esto era que yo lo podía combinar con el diagrama que está ahí arriba, entonces si yo lo combino con el diagrama que está ahí arriba, entonces tengo el X. Entonces aquí de X a X tengo un morfismo, de X a S tengo otro morfismo, y entonces, ¿cuál es el morfismo de X a X que yo tengo normalmente? Pues es el de arriba, ¿verdad? Entonces, este que está aquí no es de identidad, es el Frobenius de X, y este que está aquí es el pi, es decir, es el morfismo estructural. Entonces, eso es importante nuevamente porque el morfismo que está aquí arriba, lo repito, no es la identidad, hace una diferencia. Entonces, por la propiedad universal
del producto fibrado, pues yo debo tener una flecha aquí, y esta flecha es la que se llama el Frobenius relativo. No, déjenme anotar nada más momentáneamente por f de x. Entonces ahora lo que queremos es ver exactamente quiénes son estos morfismos en el caso afín, porque ayer nos prestamos una confusión, ¿no? Entonces, déjenme ponerlo. Entonces, igualito que hace rato, yo empiezo con A aquí. Entonces, de este lado yo pongo A, pero este es el Frobenius. Y entonces, estrictamente, este debería llamarle A si lo quiere entender como el morfismo estructural. Nada más lo voy a llamar A'. Aquí yo tengo B, y entonces yo tengo el morfismo estructural que se llama pi. Y entonces aquí yo lo que tengo para el equivalente al XP, saben que es el producto fibrado, entonces yo lo que tengo aquí es el A' tensor B y es el tensor sobre A. Y entonces aquí tengo estos morfismos. Entonces la pregunta primera es, bueno, ¿quién es este Q o el correspondiente a Q? ¿Y quién es este phi correspondiente al morfismo? Entonces, este es el morfismo estructural, ¿no? Entonces, ¿quién es este morfismo? Que manda a una prima, lo sigo poniendo a prima. ¿A quién lo mando? Pues lo tengo que mandar a prima tensor 1. Ese es el morfismo natural. Y este es el que me toca a B y lo manda a 1 tensor B. Es lo normal, ¿no? Pero lo que yo quiero es que este diagrama conmute, ¿no? Entonces aquí, eso es lo que hay que tener aquí muy en cuenta, ¿no? Que si yo tengo una aquí que va a dar a A', ¿verdad? O sea que aquí la estructura de álgebra en realidad sería como A por 1, pero este A por 1, ¿quién es? ¿No? O sea, este A por 1 es lo que yo llamaría como el A', y el A' que está aquí, pues es la imagen del morfismo Frobenius, es en realidad el A a la P, ¿no? Eso es lo importante que hay que notar. O sea que la acción de A, que sería A por 1, cuando se mete aquí como, o decir, cuando lo veo a A como un elemento de A', en realidad lo estoy metiendo como A a la P, como la potencia P'. Y entonces, una vez que yo hago esto, ustedes ven claramente que este diagrama conmuta, sí, digo que conmuta y que de hecho me dice quiénes son los morfismos. De hecho, podría ver qué es lo que le está pasando, ¿no? Entonces, a la prima yo lo mando a prima tensor 1, que es lo mismo, déjenme lo apunto aquí, igual en azul, si quieren. Sería, en azul, sería a la P tensor 1, ¿no? Pero A la P tensor 1 como un objeto, como una álgebra, me saca al A como escalar, ¿verdad? Y entonces esto sería, ya no tengo dónde ponerlo, no quiero hacer un relajo. A ver, aquí lo voy a poner, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Entonces, fíjense, primero Q de A', pues es igual a A' tensor 1, por lo que les había dicho, pero esto es lo mismo que A por 1 tensor 1, si todo el mundo está de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Que es A por 1 tensor 1. ¿Sí? Eso sería como la idea, porque justamente la acción de A en el producto tensorial, en la primera coordenada, actúa como elevar a la potencia P, por lo que les acabo de decir, porque está realmente actuando en A'. Ahora, por otro lado, si yo me tomo aquí este A que está aquí, y lo mando hacia B, entonces cuando yo lo veo como un objeto de B, entonces pide A, pues es realmente tomarme el A, y es usualmente lo que se multiplica por el 1, pero por el 1 de B, ¿no? Y entonces luego cuando le hago phi a este A por 1, como ya es un objeto de B, pues esto tendría que ser 1 tensor A. Muchas veces nos olvidamos del A y lo ponemos como simplemente A visto como un elemento de B, ¿no? Pero en realidad debería ser A por 1 de B, que cuando lo saco, ahora, no, perdón, ¿sí? Así que cuando lo saco, pues sí se vuelve así otra vez A1 tensor 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces ese es porque ese es como una álgebra. Entonces lo saco exactamente, es decir, la acción de A en el producto tensorial en la primera coordenada actúa como elevar a la potencia P, pero la acción de A en la segunda coordenada lo mete como el A, tal cual. O sea, este elemento que está aquí, pues es exacto, por la conmutativa del diagrama tiene que ser exactamente a este elemento que está aquí arriba, que como ya les había dicho, aquí arriba, pero este elemento que está aquí lo borré, pues es lo mismo que A a la P tensor 1, por lo que habíamos dicho, ¿no? Porque la prima, A va a dar a A por 1, pero el A por 1 como álgebra es el A a la P. Entonces este cuate tiene que ir, el A a la P cuando se vaya para acá arriba tiene que ir a la P tensor 1, que son los mismos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a para clarificar ese pequeño diagramita, pero me falta la otra parte, ¿no? Entonces déjenme copiar este diagrama nuevamente. Me falta saber quién es el
Aquí está, pues copy y paste. Aquí está, ¿ya lo ven? No, ¿ya lo ven? Ok. Entonces, repito, ni modo el otro diagrama rápidamente. Entonces me queda aquí A, me queda aquí A', me queda aquí el morfismo de Frobenius, no lo pongo, bueno, si lo pongo, el Frobenius de A. Aquí me queda B, me queda el morfismo estructural, pi. Aquí me quedaba el producto tensorial, que es A' tensor B, me queda el morfismo Q, y para acá me queda el morfismo phi. Pero entonces ahora yo aquí debo tener X otra vez, que este es, no, X recuerden que es este B, no es el espectro de B, entonces yo tengo B de este lado, y yo tengo ahora de aquí, de B a B, lo que tengo es el Frobenius de B, ¿no? El que tengo aquí es el que me manda B a la potencia B. Y por este lado tengo el morfismo estructural, nada más que aquí tengo que tener cuidado porque lo estoy sacando de A'. Pero este es el morfismo pi. Digamos que para este lado es el morfismo estructural normal, ¿no? O sea, es el que A me lo manda a la B, es decir, este es este mismo pi. Y aquí es donde puede haber una confusi'm porque le había llamado A', pero a lo mejor entonces conviene que el morfismo este pi lo saque desde A para que no haya confusión. Pero bueno, lo vas a dejar ahí. Pero notar nada más que A es igual a A', ¿no? Pero ese es el morfismo pi. Sí se va a utilizar cuando luego, ahorita veamos qué es el morfismo que está aquí. Entonces, por la propiedad universal, el morfismo de aquí para acá en verde, pues ahora va del producto tensorial hacia allá, y este sería el Frobenius relativo, o el correspondiente al Frobenius relativo. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el morfismo correspondiente aquí al Frobenius relativo? Entonces, déjame ponerle Frobenius relativo de A a B, ¿no? Pues de B sobre A. Debe ser de B sobre A. Entonces, ¿quién es ese morfismo? Entonces, pues ese morfismo me tiene que decir a quién mando. O sea, yo tengo un elemento de producto tensorial A tensor B, y de hecho, pues debería ponerle una prima, pero es A tensor B. Ay, perra, por favor. Ya tensor B a B, y entonces tendría que decir yo, en principio, a quién mando al producto tensorial. ¿Verdad? Con B, ¿a quién lo tengo que mandar de esta? Entonces recuerden que ese elemento pues debería de ser el morfismo universal, que quedaría por agarrarme un elemento aquí A y mandarlo para acá, y mandarme un elemento aquí B y mandarlo para acá. Y es un nuevo morfismo de álgebra, pero digamos que este es el A', ¿no? Y bueno, el A es A igual a A'. Entonces, ¿a quién va a dar este elemento que está aquí? Que por cierto, este triángulo tiene que conmutar. Bueno, cambio de vista. Entonces, este triángulo tiene que conmutar, ¿no? Y lo mismo para este triángulo de aquí arriba. Entonces, este triángulo tiene que conmutar, este triángulo tiene que conmutar. ¿Sí? Entonces, como este es el morfismo pi usual, entonces este A de aquí tendría que ir a A por 1, como siempre, ¿no? Porque es el morfismo usual. Pero este B de aquí para acá es el morfismo de Frobenius. El B de arriba es el morfismo de Frobenius, entonces este B tiene que ir a B a la P. Me está tocando la puerta para variar. Entonces tengo que ir a abrir. ¿Me permiten 2 segundos? Ya estoy de regreso, perdón, otra vez. A ver, bueno. Entonces les digo que el de arriba, este de arriba es el Frobenius, ¿no? Es el que me manda B a la P. Y entonces el morfismo de A cruz B a B tiene que ser el producto de estos dos morfismos, ¿no? Eso es lo que siempre se hace. Entonces tendría que ser A por B a la P, ¿de acuerdo? Y este tiene que ser un morfismo A lineal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de hecho, todo tendría que conmutar. Todo el morfismo. Es decir, si yo parto ahora del A de aquí, si en insisto en que lo debo llamar a prima, si quieren, lo debo llamar aquí a prima, entonces sería a prima P, porque así es como va. Pero ahora cuando yo este A lo mando para acá, va a dar a la prima, pero entonces en ese momento, cuando el objeto es una imagen de una para acá, entonces la prima automáticamente se me convierte en una potencia de P, porque eso es lo que está pasando. Y entonces iría a la P por B, entonces todo estoy cambiando la prima por P. Y entonces cuando voy desde abajo,
este A, voy a voltear la visión, ¿verdad? Cuando voy desde aquí, este A por aquí se vuelve a la P, y para acá arriba se vuelve a la P por 1, y cuando lo bajo, pues no lo estoy bajando. Llega aquí al P a la por 1, pero vamos a ver que conmuta. Me tomo A a la P, y cuando lo subo para acá, ¿quién es? Pues es A a la P por 1. ¿Me acuerdo? Es A a la P por 1, porque es el morfismo estructural aquí, el Q. A a la P por 1, que exactamente coincide con el morfismo que debería de tener de aquí para acá, ¿no? Del producto tensorial, que es el producto que me da el A a la P. Ya ven, si conmuta, ¿no? Lo mismo si me voy de este lado. Si el A aquí sí me manda al A por 1, y aquí es elevarlo eso a la potencia P. Entonces me lleva, por acá me lo lleva a la potencia P, que todo conmuta. Y si lo mando por el phi, pues sería el A por 1. El A por 1 tensor 1, ¿no? Y cuando lo mando por acá, esa potencia la tengo que elevar a la P. Entonces ya me quedaría 1 tensor a la potencia P, que es el mismo que yo obtenía por el otro diagrama. Entonces sí coinciden. Entonces nada más hay que tener en cuenta esa cosa, que cuando, o aquí, ¿no? Si quieren aquí en el producto tensorial, eso es algo importante. En el producto tensorial, deme 2 segundos, por favor, 2 segundos, ¿sí? Aquí en el producto tensorial, en la prima, como álgebra, los elementos de A, como los veo como álgebra, los saco de la A, cuando los saco como escalares, y los vuelvo a meter, los tengo que meter como potencia aésima. Es decir, no puedo sacar los elementos de A en el producto tensorial si están nada más así. Es decir, si yo me tomara A tensor B contenido en A' tensor B, entonces yo no podría sacar al A como si nada, como si fuera un escalar, porque ese cuate realmente no corresponde a un escalar. A los que sí puedo sacar es a los elementos de la forma así, y cuando lo saco como escalar, entonces tendría que ser 1 tensor B. Así, cuando escalar, porque los escalares en esa álgebra, la acción de A me lo mete como elevar a la potencia P. Entonces espero que les haya quedado claro. Necesito que me den otra vez un segundo, y regreso con ustedes. Entonces, si tienen una duda, pues es el momento de platicarla. Ya, ¿alguna duda? No sé por qué no los veo ahora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no veo yo sus caras? Algo está pasando aquí. Ah, ya se le modifiqué aquí. Cambiar de diseño, mosaico. Sí, eso es, no estaba viendo sus caras. Entonces por eso no sé qué estaba pasando. Entonces de todas maneras tienen sus cámaras apagadas, casi todos. Pedro, Rocío, gracias. Pero los demás no. Entonces, ¿alguna duda? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, quedó claro, ¿no? Que la cosa es que hay que tomar en cuenta esa estructura. Bueno, y eso es muy importante para el ejemplo que estábamos viendo del esquema que era el cociente, ¿no? Que tomábamos, ahora lo que nos vamos a tomar es X. El otro ejemplo era X igual al espectro de A, digamos, en un cierto número de variables, pero realmente no importa, ¿no? T1, Tn, no importa el número de variables, modo de un ideal. Y entonces esta cosa es un esquema sobre el espectro de A, ¿no? Y entonces la pregunta es, ahora, en este caso particular,
cómo se ve todo lo que acabamos de hacer, todo lo que acabamos de decir. Entonces, déjenme reducir esto un poquito. Entonces, ¿cómo se ve todo lo que acabamos de hacer? Para que... Entonces, básicamente lo que me bastaría es hacerlo para los anillos, ¿no? Entonces, aquí yo tengo el anillo de polinomios en las variables t, déjenme ponerle t con barra, y luego módulo del ideal y así. Si es que no hay confusión, ¿verdad? Entre el t y el i, que ya estoy viendo que sí, para variar. No sé cómo hacerle para que... Nada más le voy a poner t. El t mayúscula indica un montón de variables, ¿no? Entonces, módulo i. Entonces yo tengo el morfismo estructural, este morfismo estructural es el canónico, ¿no? El que mete a por 1. Pero aquí sí yo tengo el Frobenius de A, y entonces este es en realidad, déjenme llamarlo A', aunque sabemos que es A, pero es el que eleva a la potencia A. Y entonces la primera cosa que yo tengo que entender es, bueno, ¿quién sería el producto tensorial, ¿no? O sea, A a la prima para entender quién es este elemento, ¿no? Módulo A a la T, módulo I. Déjenme lo recorro un poquito. Entonces yo tengo este morfismo y tengo este morfismo. Entonces este es el que yo llamaba Q y este es el que llamo Phi. En este caso, ¿quién es Q? Pues nada, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es A', si me tomo aquí una prima, me lo mando a prima tensor 1, tensor A. Pero aquí la cosa es que ustedes saben que cuando yo hago el producto fibrado o el producto tensorial con el A' de un anillo de polinomios, siempre toda la vida hemos dicho, eso es considerar los polinomios, pero ahora con coeficientes en A', ¿no? Porque A' es una álgebra, entonces siempre que yo hago el cambio de variable, el cambio de escalares, es considerar ahora los polinomios como ahora con coeficientes en A'. Entonces, esto estrictamente, si lo vemos así, o sea, A', tensor, el anillo de polinomios, con T, módulo el ideal I, y es aquí donde valía la pena llamarle A', ¿no? Esta cosa pues sería el anillo de polinomios A', en la variable T, módulo ideal I. Pero les decía, el ideal I, todos los polinomios yo lo estoy considerando, pero ahora como con coeficientes en A', no en A. Es decir, si ahora yo me tomo un polinomio F, lo voy a tomar así, A0 más A1T, por lo pronto todo es una variable, pero lo mismo es para cualquier variable, ¿no? Más ANT a la N. Este polinomio con coeficientes en A y la variable T, ¿cómo lo veo como un polinomio con coeficientes en A'? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, pues cuando lo veo con coeficientes en A', en vez de considerar A0, consideras A0 por 1, pero A0 por 1, pero por el 1 de la extensión, ¿no? O sea, como cuando lo veo, el A0 lo mando a A', ¿no? Lo mando a A0, lo mando a A' en esta cosa. Es decir, cuando yo lo veo aquí con coeficientes en A', de tal manera que entonces esto lo tendría que mandar por el A0 por el 1 de A', más A1 por el 1 de A', T, etcétera, más AN por el 1 de A', T a la N. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Ese sería el polinomio. Está aquí, este sería el F', si quieren. No se confunda. Pero espérate, ya sabemos cuál es la acción de la prima, qué es lo que quiere decir ver a A0 por 1 en A'. Pues eso es lo mismo que tomarte el A0 a la P, por todo lo que acabamos de hacer. ¿No? Eso es lo mismo que tomarte el A0 a la P, más el A1 a la P por T, más el AN a la P por T, con coeficientes en A', T, pero bueno, ya una vez que ya hice la acción, ¿verdad? Y el A' yo sé que es lo mismo que el A, entonces de hecho lo podría escribir como AT, no importa, con A', T, AT, pero lo que tienen que tomar en cuenta es que es eso. Entonces, si se fijan que cuando yo hago esto, por eso que acabamos de estudiar, es el anillo de polinomios, pero módulo el ideal de polinomios, pero ahora donde los polinomios que parecen el ideal son los polinomios vistos con esta condición, ¿no? Digamos con los F'. Entonces esto es lo que en el libro lo denotan como I por P. O sea, este es A', T, módulo ideal es el anillo de polinomios en la variable A, pero módulo el ideal IP, donde IP es lo que habíamos visto en la clase pasada, es exactamente hacerle este proceso a los polinomios, y ver los polinomios, pero ahora con coeficientes en A'. Nada más que A' es igual a A. Pero cuando esos polinomios los veo con coeficientes en A', entonces el ideal I, pues sí cambia realmente, ¿no? Porque se me van las potencias, ¿no? Allá arriba. Entonces, este es el producto tensorial, o este es el anillo. Ustedes pueden demostrar formalmente que son isomorfos. O sea, es decir, pueden ver, en vez de poner el producto tensorial, pueden poner este y ver que cumple la propiedad universal o dar el isomorfismo explícito, ¿no? Entonces, esa sería la situación.
Exactamente, ¿no? Si yo me tomo A' por uno y ver qué es lo que pasa y por el otro lado. Y ahora la pregunta es, ¿quién es el Frobenius relativo? ¿No? Como, ¿quién sería el Frobenius relativo? Déjenme, para no borrar, esto lo voy a hacer más chiquito. Para no borrar o no irme a otro lado, esto a lo mejor lo hago chiquito. Y entonces estoy de este lado. Entonces, ¿cómo sería el Frobenius relativo en esta situación? Bueno, el Frobenius relativo, yo tengo que poner al EDT bien, ¿no? Es decir, tengo que dibujar otra vez el diagrama, ni modo. Me queda la prima. Aquí me queda el ADT módulo I. Y aquí me queda este anillo que ya estoy poniendo. Lo voy a poner con el producto tensorial, pero ya saben cuál es. Me queda el morfismo estructural y entonces luego aquí entonces ahora yo tengo el morfismo, el que yo quiero. Bueno, tengo estos morfismos estructurales, ¿verdad? Este que está aquí, este que está de aquí para acá, normal, este que está aquí. Este es el Frobenius. Este es el Frobenius, nada más le voy a poner aquí. Este es el estructural, lo mismo que este. Y este es el Q y este es el phi, ¿no? Como siempre. Y entonces el morfismo es el que va de aquí para acá. Entonces, ¿quién es el Frobenius relativo? El Frobenius relativo. No sé, le voy a poner prima. El Frobenius relativo. Entonces, ¿quién me dice quién es el Frobenius relativo en este caso? Bueno, o sea, en otras palabras, lo que quiero ver es quién es el Frobenius relativo. No sé cómo ponerlo. B sobre A le voy a poner. El relativo que va del producto tensorial, pero ya sé quién es el producto tensorial, entonces les voy a decir de ADT módulo IP, ¿quién tendría que ir a ADT? Entonces, ¿quién es el Frobenius relativo con todas estas condiciones ya obteniendo el producto tensorial? Entonces, lo que tengo que hacer, para empezar, tiene que ser un morfismo de álgebras, ¿no? De álgebras, pero hay que tener en cuenta cómo es la acción del álgebra en cada una de las partes. Entonces, ¿quién es este cuate? Entonces, básicamente, lo que tenía que decir es, bueno, me tomo un polinomio y a quién va a dar. O, mejor dicho, díganme, a ver, me tomo a... ¿Cómo le hago? ¿Me tomo a A por T o algo así y díganme a quién va a dar? Tómase todo el polinomio y díganme a quién va. Pues si lo hacemos como en la diapositiva pasada, nada más tendríamos que mandarlo al producto de A por T a la AP. Entonces, si yo me tomo aquí, si los veo como un polinomio con coeficientes, o sea, tomármelo en esta cosa, en A de T de I de P, esto recuerden que también se puede pensar como el anillo A' de T módulo I, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es esa cosa. Entonces, lo puedo pensar como polinomios con coeficientes en A', ¿no? Con polinomio con coeficientes en A', pero cuando yo me tomo un polinomio con coeficientes en A' y lo identifico con el de abajo, en realidad, la identificación del de arriba con el de abajo es elevar los coeficientes de A a la P. Sí, es lo que acabamos de ver hace ratito, ¿no? O sea, cuando yo pienso un polinomio aquí con coeficientes en A', es que los coeficientes que antes eran en A, pues se pueden ver como polinomios en P. Es decir, si me tomo un polinomio aquí, ese cuate sería como A0' más A1' T, etcétera, más AN' T, T a la N. ¿Sí? Así es como con coeficientes en A', módulo el ideal que está ahí, ¿no? Si quieren, ¿no? O sea, la clase de ese cuate. Pero ese cuate se ve así. Si lo quiero ver aquí abajo, en realidad, pues lo tendría que ver como A0 a la P, más A1 a la PT, más AN a la P por T. ¿No? Porque eso es lo que me dicen. Si lo quieres ver como un elemento de ahí abajo, los A' los tienes que cambiar por potencias de P. Eso es lo que hay que hacer. Y ahora, bueno, ¿cómo es el morfismo de Frobenius? Bueno, es mucho más fácil entenderlo con el A' T de I a A de T, porque así es como está descrito. Recuerden que era el producto, ¿no? Recuerden que era el producto del A', pero por el Frobenius de B. Era el A' por elevar a la potencia P. En particular, este polinomio que está aquí, este polinomio que voy a subrayar, debería de ir cuando lo mando aquí abajo, o sea, cuando me fijo en el morfismo Frobenius, ¿a quién debería de ir? Pues debería ir a elevar a la potencia P los elementos de B. ¿Pero quién es B? Ese es el anillo de polinomios original, ¿no? O sea, el B es el original. El B es de aquí. Ese es el B. Entonces, esos son los que tengo que elevar a la potencia P.
de acuerdo a lo que hicimos hace ratito. Entonces, este cuate tendría que ir a A', lo voy a escribir aquí, tendría que ir a A0' más A1' T a la P, más etcétera, a N' T a la P, o T a la N a la P, o T a la PN. ¿De acuerdo? Eso sería la estricta, o sea, estoy elevando a la P la potencia T. Eso es lo que me estaba diciendo hace ratito, ¿no? Es lo que haces para el producto tensorial. Pero estos A', nuevamente, como A álgebra, si lo quiere ver como A álgebra, entonces esos A' deberían ser A por 1, y eso, el efecto sería elevar a la P. O sea, sería A0 a la P más A1 T a la, más A1 a la P T a la P más el AN a la P Tn a la P. O sea, todo lo estoy como elevando a la potencia P, ¿no? Entonces, ese morfismo de Frobenius relativo, ese morfismo, realmente lo que está haciendo es elevarlo todo a la potencia P. O sea, es como el Frobenius, realmente, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es elevando cada cosa a la potencia, todo el polinomio a la potencia P. Bueno, ya por las propiedades de conmutatividad y eso, pues ven, se ve que está bien definido. O sea, que los elementos del ideal, los elementos de IDP, en efecto, van a dar o sea, que con este morfismo los elementos de IDP van a dar o sea, que está bien definido, ¿no? ¿Sí? O sea, que dos elementos que difieren por una potencia de P, aquí es AT módulo IP, por eso me estaba haciendo ruido. Aquí me faltó, como es B, es módulo ideal. AT módulo, entonces por eso no me hacía ruido. Entonces, para ver que está bien definido, o sea, me tendría que ir a la clase de este módulo ideal, ¿no? Y entonces, para ver que está bien definido, pues hay que ver que los elementos de I a la P pues sí van a dar a elementos que estaban en I, o sea que no pasa nada, pero está claro, porque esto me va a dar el elemento original de I elevado a la potencia P, que por supuesto es en el ideal, ¿no? ¿Sí? Entonces sí se escribe correctamente aquí el polinomio. Bueno, ese era básicamente el ejercicio, era lo que tenían que hacer o darse cuenta de la situación que estaba dando. No sé si tengan alguna duda, ¿quedó claro? ¿Sí? Sí, quedó claro que es lo que está pasando. O sea, nada más yo invito a que hay que tener cuidado cuando veo a A o A', es decir, cuando estoy viendo a como una A álgebra vía el Frobenius, o cuando es el álgebra original A, digamos, con la identidad, ¿no? Y pero la cosa es que cuando yo estoy haciendo estos productos tensoriales, estoy haciendo realmente producto tensorial con A', no con A, ¿no? Conviene llamarle A', ¿no? ¿Sí? Y ahora, aquí tengo un isomorfismo de A álgebras. Esta A álgebra y esta A álgebra, esta que está aquí, son isomorfas. No, pero esta ya es una A álgebra, ahora sí A con lo de siempre, ¿no? Con el homomorfismo de A aquí en la primera coordenada. ¿Sí? Que es este, ¿no? Este es un homomorfismo de A álgebras, pero ahora aquí el A es una álgebra, no es A, es la álgebra y el Frobenius. Aquí ya no. Aquí es A con coeficientes en A. Entonces, ahora por eso es ese cambio que está ahí, como álgebra. Ok. Pues eso debería de clarificar la situación de la vez pasada. Y entonces ahora sí podemos pasarle el corolario que nos hacía falta, que en realidad es este primer corolario en particular, pues es como juntar piezas nada más, ¿no? Entonces las piezas que estamos teniendo, bueno, tengo que decir quiénes son las hipótesis, entonces nuevamente sea X una variedad de una algebraica, sobre un campo finito, sobre el campo finito FP, entonces lo siguiente es verdad. Entonces la primera cosa que se cumple es que si yo me fijo en XP, me dice que XP es exactamente igual a X y el Frobenius de X es el Frobenius relativo
de X módulo el espectro del campo base, ¿no? En este caso. O sea que el Frobenius relativo es el Frobenius, ¿no? No había nada que decir. O sea, esto es inmediato, esto, ¿no? Ni siquiera creo que requiere demostración. Entonces, B. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando destino escalares? Entonces, ahora vamos a tomarnos FP barra la cerradura algebraica, ¿no? Entonces, FP barra la cerradura algebraica. Es obvio esto, ¿no? La cerradura algebraica de FP. Entonces, ¿qué pasará con el morfismo de Frobenius? Ya saben que el morfismo de Frobenius es un morfismo de esquemas, entonces me induce un morfismo entre los puntos racionales. Entonces, sea, vamos a denotarlo un Fx igual, pero le voy a poner una barra por la cerradura algebraica, este está aquí cerrado, que va de los puntos K barra racionales de X a los puntos K barra racionales de X, ¿no? Y este es lo que se llama el Frobenius de los puntos K racionales, que van a ver. Entonces, este mapeo es ¿cómo se construye este mapeo? O sea, ¿quién sería este mapeo? Si ustedes tendrían que definir esta función, ¿cómo lo harían, no? ¿Cómo lo harían? O sea, ¿quién es ese? ¿Cómo está dado? Entonces, ustedes saben, no me voy a esperar a que me lo digan o alguien lo quiere decir. O sea, lo que yo tengo, un elemento en XK barra, pues es un morfismo que va del espectro de K barra, ¿verdad? Lo mando a X, ¿verdad? Este es un morfismo que va aquí. Y luego, ¿qué pasa con X? Pues que yo tengo el Frobenius de X, ¿no? Que va de X aquí. Y entonces, esta composición, pues me da este morfismo, que es el nuevo, ¿no? Es decir, si yo le llamo sigma, ¿no? Que es el morfismo de aquí, este cuate que estaría aquí sería el Fx barra sigma. Entonces, la composición nuevamente, ¿no? O sea, X barra de sigma, o sea, yo me tomo sigma, pues a quién lo mando, mándalo a, primero le aplica sigma, y luego le aplicas el Frobenius usual, o sea, que era lo que tenía, normal, ¿no? Es exactamente lo que tenía que ver. Ahora la pregunta es cómo se ve, así es como se debería definir, ¿no? En términos de la definición del morfismo, pero cómo se ve cuando yo pienso en los puntos K racionales como coordenadas, ¿no? Recuerden que eso se puede hacer. Entonces, ¿quién es Entonces, ¿quién es en el caso de que yo pueda hacer esto? Entonces, si X es igual a la variedad de un ideal, como siempre, de cuando es cerrado, si X es igual a la variedad, es una subvariedad cerrada del espectro, o sea, es una subvariedad cerrada, lo voy a poner como el afín, como el espacio afín sobre K, dimensión n, que nada más lo voy a poner aquí, recuerden que esto es el espectro, acá es FP. Es el espectro del anillo de polinomios con coeficientes en el campo finito y n variables, ¿no? Entonces yo lo puedo ver ahí, entonces I es un ideal de ese anillo de polinomios. Entonces la pregunta es, en este caso, ¿cómo se ve el morfismo? Ustedes saben que el morfismo, todo punto K racional se puede entender como una eneada de puntos en el espacio afín, ¿verdad? Con coeficientes en el campo. Y entonces la pregunta es, ¿quién sería ahora el morfismo de Frobenius? Quieren de T1, Tn. Este morfismo de aquí, la cerradura algebraica, ustedes ven que es exactamente por la acción que estamos diciendo, es T1 a la P, es la eneada T1 a la P, Tn a la P, ¿no? Y esto vía la identificación esa que habíamos hecho antes, ¿no? De cómo encontrar los puntos racionales. Entonces, fijan que este morfismo de Frobenius, de la cerradura a la cerradura algebraica, pues de los puntos K barra racionales, pues es el morfismo Frobenius que nos estábamos imaginando, ¿verdad? Que era cada coordenada le elevas a la potencia P. En particular en una variable, pues coincide con el morfismo Frobenius del campo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora yo podría utilizar todas las cosas con que habíamos visto anteriormente y decir, por ejemplo, esta proposición 3,
que me dice que quiénes son los puntos fijos de esta acción. Acuérdense que yo tengo el grupo de Galois que actúa, entonces, en particular, el morfismo de Frobenius es un elemento del grupo de Galois. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo XFDP y me tomo los invariantes bajo el morfismo de Frobenius? ¿Cómo lo pongo para indicar los invariantes? Voy a poner así. Así se pone en teoría periódica de Hodge. Los invariantes, cuando, o sea, los elementos que quedan fijos bajo el automorfismo de Frobenius. Así que los puntos en los cuales el automorfismo de Frobenius es como la identidad, ¿no? Después de todo el automorfismo de Frobenius me determina un subgrupo del grupo de Galois, ¿de acuerdo? Y entonces me estoy fijando en los elementos que quedan fijos bajo el subgrupo generado por el automorfismo de Frobenius, ¿no? Básicamente, digamos, con esta identificación. Pero si no, en general también podría fijarme en XFDP, los puntos K racionales con la definición del morfismos, ¿verdad? Que tenemos allá abajo, y entonces preguntarme quiénes son los invariantes bajo el automorfismo Frobenius, quiénes me quedan bajo la identidad. Y entonces lo que me está diciendo es que los que me quedan fijos, aquí tengo que tomar un desarrollo algebraico. Los que me quedan fijos, pues van a ser exactamente pues los puntos que viven sobre FP. Y esto normalmente lo podemos ver en el caso del inciso 2, ¿verdad? Y en caso de una variable, para que sea mucho más sencillo, o sea, porque en este caso el morfismo Frobenius pues, es solamente los elementos del campo. Entonces, en un campo, ¿quiénes son los elementos que quedan fijos bajo el automorfismo Frobenius? En el campo finito, en la cerradura algebraica del campo finito. El campo finito con P elementos, exactamente, ¿no? El campo base. Y eso, por supuesto, se generaliza al número de variables. Bueno. Esto se los voy a poner como ejercicio. O sea, porque, como ya les dije y como ya lo vieron, simplemente es ver que los estamos entendiendo los conceptos aquí adecuadamente, ¿no? No es un ejercicio difícil, no es nada truculento, simplemente lo que hay que hacer es, bueno, entendiste lo que hemos estado haciendo, entendiste quién es el Frobenius, entendiste cómo era la acción del grupo de Galois de los puntos K racionales, entonces escríbelo y ya, y hazlo, ¿no? Ver que en efecto es esto. Por supuesto, algo esto de puntos fijos del grupo de Galois de campos finitos hay que recordar, como esto que les acabo de recordar, que los puntos fijos o sea, que yo tengo el grupo de Galois de la cerradura algebraica del campo finito FP, ahí adentro está el morfismo Frobenius, ¿no? El morfismo que todo X me lo mandó X a la P. Si ese actúa en la cerradura algebraica, Frobenius, y de hecho el subgrupo generado por Frobenius actúa en la cerradura algebraica. Nota que el subgrupo generado de Frobenius no es todo el grupo de Galois, contrario a lo que sucede en las extensiones finitas. Las extensiones finitas de FP es un grupo, el grupo de Galois es un grupo cíclico generado por el Frobenius. Pero cuando me voy a la cerradura algebraica, resulta que el subgrupo generado por el subgrupo de Frobenius nada más es denso. O sea, no es todo, es casi todo. Pero hay algunos elementos en el grupo de Galois absoluto que no están en el subgrupo generado por el Frobenius. Es casi todo, en el sentido de que el subgrupo es denso, pero no es todo. Pero de todas maneras, yo me puedo fijar quiénes son los fijos por ese subgrupo. Por el subgrupo Frobenius. Me queda que los fijos son ni más ni menos el campo finito, porque en cada una de las extensiones finitas, pues los que está fijando son nada más el campo finito. Ya le estoy dando la solución del ejercicio. Por supuesto que si me fijo en los elementos que quedan fijos bajo toda la acción del grupo de Galois, me tiene que quedar también el mismo objeto, me queda XFP. Pero entonces lo que me está diciendo este resultado es que basta que me fije, o que yo puedo recuperar los puntos en el campo base, los puntos FP racionales, solamente fijándome en los que quedan invariantes bajo el automorfismo de Frobenius, no respecto a todo el grupo de Galois, que eso por supuesto tendría que pasar. Pero aquí me está diciendo solamente, fíjate en el subgrupo generado por el automorfismo de Frobenius, que es un subgrupo cíclico, y por lo tanto solamente me basta fijarme que fija el morfismo de Frobenius, y entonces con eso me basta para recuperar los puntos FP racionales. Se dice que el grupo de Galois absoluto del campo finito es topológicamente generado por el morfismo de Frobenius. Es un grupo cíclico, pero topológicamente cíclico. Es decir, y el sentido es exactamente ese, ¿no? Que el generador del morfismo de Frobenius casi me genera todo el grupo de Galois, ¿no? Casi, pero no me lo genera todo, es denso. El subgrupo que genera es denso en todo el grupo de Galois. Recuerden que el grupo de Galois es un grupo profinito, por lo tanto tiene una topología. Entonces tiene sentido hablar de densidad, ¿no? ¿Hay alguna duda? Bueno, ahí lo que tienen que saber es eso, ¿no? El grupo de Galois absoluto del campo finito se entiende como un límite de los grupos de Galois finitos, ¿no? Esa es la teoría de Galois
general, digamos. ¿No? Es un límite de los grupos de Galois finito. Y en este caso es un grupo procíclico, porque es un límite de grupos finitos cíclicos. Porque los grupos de Galois, las extensiones finitas, son grupos cíclicos generados por el automorfismo frobenius. Para un poco de repaso de teoría de Galois. Pero eso para que le salga este ejercicio, para que le salga bien la escritura, ¿no? Formal. Ok. Otro corolario. Me dice que si ahora sea X entera y geométricamente reducida. Por supuesto, X es una variedad algebraica. Entonces, X es una variedad algebraica entera y geométricamente reducida. Vamos a suponer que tiene dimensión de... La dimensión de X sobre K es igual a D. Entonces, aquí nuevamente K, un campo de característica P. Entonces, ahora lo que nos está diciendo es que pues, nos gustaría saber como qué propiedades de todas estas, ¿no? De hecho, en general nos podemos preguntar sobre entero, reducido, todas las propiedades que hemos visto. Pues, todo este tiempo que le dedicamos a estudiar propiedades sobre cambio de base, pues también, o sea, el XP es un cambio de base. Entonces, casi todas esas propiedades las vamos a poder decir para este objeto. Nada más que este objeto como que ya tiene identidad propia. Me refiero al XP, ¿no? Al X elevado a la potencia P. Entonces, lo que les podemos decir es que XP es entero. Mi padre está fallando. Que el morfismo de Frobenius relativo se entiende si escribo el morfismo de Frobenius f de x sobre kappa. O sea, en realidad sería de x sobre el espectro de kappa, ¿no? Pero con la convención esa que siempre hemos hecho todo el tiempo, pues se entiende que este es el f de x sobre kappa. Induce una extensión finita de campo de funciones, de los campos de funciones, o de campos de funciones. Bueno, pues aquí hay campos de funciones, lo que nos está diciendo es que esta extensión de sus respectivos campos de funciones, o sea, para empezar, que me induce un morfismo de aquí para acá, que tiene que ser un morfismo de campos de funciones, y mi C es finita, y de grado... ¿Qué grado creen que tenga? A ver quién me dice. ¿Cómo qué grado se le ocurre que tenga? Pues fíjense que X tiene grado D, ¿no? O sea, digo, X es de dimensión D. Entonces ya saben que es una extensión del... O sea, que el grado de trascendencia es D, ¿no? Esto es una extensión algebraica del totalmente... El campo totalmente... ¿Cómo le dijimos? Totalmente trascendente. Del anillo de polinomios, digamos, con las variables de K y T1, Td. Es una extensión algebraica con ese en D variables. Y luego, pues lo estoy fijando en X a la P. Me fijo en el campo de funciones de X a la P, y eso se pueden imaginar quién es, porque ya hemos dicho quién es, ¿no? O sea, básicamente, con todo esto que hicimos de producto tensorial. Y ahora la pregunta es como, ¿qué grado va a tener? Al menos, por ejemplo, en una variable podrían decírmelo. Si fuera de grado 1, ¿qué grado tendría? O sea, si la dimensión fuera 1, o sea, si nada más estamos hablando de una única variable, ¿cómo qué grado tendría? Bueno, se los voy a poner. Pero si aún no lo ven, que es normal, ¿no?
Hay que acostumbrarse a trabajar con eso, pero entonces eso quiere decir que hay que hacer el ejercicio, hay que hacer el esfuerzo de entender qué es lo que está pasando, ¿no? De por qué el grado tendría que ser P a la D. Y les digo, si ustedes lo piensan así en el caso afín, en el caso más bonito, y con el anillo de polinomios y todo lo que les da, debería de ser claro que debería ser el grado, tiene que ser P a la D de esta extensión de campos. Y entonces tenemos un isomorfismo, de hecho, de este campo, pues con proyectivo, de alguna forma vale la pena ponerlo así. No lo voy a poner. Con la composición del campo base, es kappa, y el campo K de X a la P. ¿Ok? Bien. Entonces yo siento que como no lo ven, es porque les falta experiencia trabajando con estos campos de funciones y con, o sea, les digo, o sea, la manera de verlo, ahora yo cómo me lo imagino, ¿no? Si yo trato de ver si esto es cierto o no, pues luego me agarro el caso afín y el caso más fácil, ¿no? Dimensión 1. Y entonces ver qué es lo que está pasando, qué le está pasando a la variable, ¿no? ¿Qué le está pasando a la variable? ¿Qué le pasa a la variable sobre estos morfismos? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, una vez que tú entiendes qué es lo que está pasando, pues entonces si la variable t la manda t a la p, pues entonces ¿qué grado tiene la extensión? ¿No? Pues tendría grado p, ¿no? Eso lo tienen que ver, lo tienen que hacer. Entonces, y lo mismo si yo me tomara muchas variables, ¿qué es lo que está pasando? Entonces lo tienen que madurar, ¿no? Madurar. Entonces, lo que yo sugiero es que esta demostración la intenten ustedes sin ver la demostración que está aquí en el libro, y ya solamente en el caso de que no lo puedan hacer sin ver lo que está en el libro, pues la vean. Pero que la intenten, de verdad, la intenten así, ¿no? Entonces, yo lo que voy a proponer es que la siguiente clase, al azar, los voy a enumerar y voy a decir al azar a ver quién le toca. Entonces, el que le toque al azar, ese expone esa demostración. Entonces, su responsabilidad es de aquí a la próxima clase del martes, es hacerla, entenderla, ¿no? Y como les digo, primero le intentan por su cuenta y si no le sale, pues ya ven lo que está en el libro. Son 2, 3 párrafos. Digo, 2, 3 líneas la demostración, no es muy grande. Un diagramita conmutativo son 2, 3 líneas. Pero el ejercicio no es que entiendan la que está en el libro, sino que traten ustedes de poderla hacer sin ver lo que está en el libro. Entonces, si la logran hacer lo que está en el libro, genial, porque ya les va a caer el 20 de todo lo que está pasando. Si no la logran ver, pues hay algo que no está, o sea, que hay algo que todavía hay que entender, familiarizarse con lo que está pasando, y entonces yo creo que si después de haber hecho el esfuerzo de mostrarla y no la salen, revisan lo que está haciendo el libro, entonces les va a ayudar a que les caiga el 20 de lo que está pasando. Entonces, a lo mejor con eso ya bastaría. Es un ejercicio fácil, digamos, pero hay que recordar las definiciones y todo eso. Entonces, esta cosa lo vamos a hacer al azar, ¿no? Va a ser un volado. Y entonces el que le toque la vez que viene, pues lo expone, ¿no? En principio todo el mundo debería llegar listo con la exposición del ejercicio, ¿no? Para que... ¿Sí? ¿Alguna duda?